Buenos días, iglesia, es un privilegio tenerlos una vez más en casa. En esta mañana los invito a que ahí donde estén cierren sus ojos y podamos darle gracias a Dios por un día más de vida, porque tenemos un hogar, porque tenemos a nuestra familia cerca, porque tenemos alimento y porque tenemos su presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos das una nueva oportunidad para adorarte, para cantarte, para honrar tu nombre y decir cuán hermoso eres. Queremos adorarte, queremos honrarte y damos la bienvenida a tu presencia. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y declaramos que no hay otro nombre igual, Jesús, nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable,
Y ahora vamos a declarar unidos como iglesia que Él vive en cada uno de nosotros. Vamos a llenar nuestros hogares de alabanza, iglesia, porque Él vivo está. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú siempre me guiarás, mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Hacia mí es tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Hola, hola niños, bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Unjan a Salomón como el próximo rey de Israel. Después de que el rey David murió, subió al trono su hijo Salomón, quien era aún muy joven. ¿Recuerdan, niños, cómo Dios le habló a Salomón y él le pidió sabiduría? Porque como era joven, no la poseía. Recordemos que la sabiduría es actuar y pensar bien, hacer lo correcto.
Por más de 7 años, Salomón se embarcó en la gran labor de construir un templo. Él reinaba en todo Israel, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. En toda esa época nadie se atrevía a hacerle guerra a Israel. Por eso gozaban de mucha paz y riqueza. Salomón aprovechó esto. Criado, ve y dile al rey Hiram de Tiro que me venda de sus árboles de cedros y cipreses que están en el bosque del Líbano. Dile también que de su pueblo escoja los mejores labradores de madera y artesanos y me los envíe. Bendito sea el Señor, pues ha puesto un rey sabio en el lugar de su padre David. Dile que todo lo que necesite se lo enviaré. Así, en el bosque del Líbano se empezaron a cortar muchos árboles. Rápido, embarquemos toda esta madera. Hay que dejarla lista en el muelle porque partirán mañana hasta Jope. Vamos, descarguemos toda esta madera. Hay que llevarla al lugar de los preparativos para la construcción del templo. Criado, dile al rey de Tiro que también me envíe a alguien que trabaje los metales, como el oro, la plata, el hierro, y que trabaje la piedra también. Tengo el nombre preciso. Él tiene mi mismo nombre, Hiram. Es hijo de una mujer de la tribu de Neftalí. Lo enviaré para trabajar con el rey Salomón. Gracias, Dios. Yo me pongo a tu servicio y al servicio del rey Salomón, pues tú sabes que soy artesano y que además de trabajar los metales también sé bordar las telas. Salomón encargó a este artesano para dirigir el proyecto. Lo primero que dirigió fueron las grandes columnas de la entrada. Trabajadores, ustedes saben que todo se debe cortar y tallar en un lugar aparte de donde se va a construir el templo. Todo se tiene que llevar listo para montarlo. Dios grande y poderoso, sigue tú en medio de nosotros para terminar de construir tu templo. Dios, mira tu casa. Hemos puesto 2 columnas enormes en la entrada del templo. La primera se llama Jaquín, que significa Él establecerá. Y la otra se llama Boaz, que significa en Él hay fortaleza. El templo de Salomón era el doble de grande que el tabernáculo y se dividía en 2 lugares. El lugar santo y el lugar santísimo. Todas las paredes, el techo y el piso están cubiertos de madera y estas maderas están cubiertas de láminas de oro. En el lugar santísimo hemos puesto 2 querubines enormes de madera de olivo cubiertos de oro. Sus alas son tan grandes que tocan las paredes. En este lugar estará el arca del pacto. En el lugar santo hay 10 candelabros de oro, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. También el altar del incienso y nuevas mesas para los panes de la proposición. En el atrio está el altar enorme de bronce, de 5 metros de alto y 10 metros de largo. Aquí se ofrecerán los sacrificios. También hay una fuente de bronce enorme para que los sacerdotes se laven. Esta fuente está cargada por 12 toros, 3 mirando al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. También hay nuevos lavatorios para lavar las ofrendas. Todo está adornado con palmeras y con mucho oro. Lo único que falta es el arca del pacto. Vamos, traigan el arca del pacto. Señor, he completado la misión de mi padre David y he mandado traer el arca del pacto, de ese pacto de alianza. Síguenos guiando, Señor. Salomón y los mayores de Israel observaban una procesión de sacerdotes transportando el arca hasta el templo. Una vez colocada en el altar del santuario interior, apareció una gran nube. Era la gloria del Señor llenando el templo. La nube era tan densa que los sacerdotes no podían terminar su labor.
En ese momento, Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña el santuario, pero ahora te he construido una casa para que vivas ahí para siempre. Dios, oro para que el pueblo tuyo viva de acuerdo a tu palabra, a tu ley y a tus propósitos. Bendícenos, bendice a tu pueblo. Niños, Dios le habló a Salomón por segunda vez. He oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Solo recuérdale al pueblo que no se aparten de mí. Una vez que Salomón terminó de bendecir a los presentes y al pueblo, la gente celebró la increíble hazaña que se había hecho, pues el templo se había construido y la gloria del Señor llenó el templo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en nuestra reunión presencial. Gracias le damos a Dios por permitirnos esta oportunidad de reunirnos presencialmente y alabar al Señor. Hemos tenido un tiempo de alabanza precioso y gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos los hermanos en armonía, como dice la palabra de Dios. Acordémonos que durante las últimas 8 semanas hemos estado haciendo una serie de prédicas sobre la restauración y los pasos que debemos seguir para poder lograr una plena restauración. Y hoy es el broche de oro. Hoy cerramos nuestra serie con un mensaje que es primordial en la obra de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo sanó a los enfermos? Bien, casi todos, hay evidencia de que todos lo seguían. De tal manera pues que el Señor nos sana con un propósito y nos sana es para servirle. Por lo tanto, el tema de hoy es sanados para servir. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, Señor, escudriñarla, Padre Celestial, y encontrar, Señor, esos tesoros que están allí en ella, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando a cada uno de las personas, Señor, que nos están escuchando y que tú, Señor, seas colocando en sus corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por las situaciones de dolor, por las aflicciones, por las heridas que hay en nuestro corazón, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, también por los tiempos difíciles, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por la tribulación, Señor. Pero gracias también, Señor, por tu manifestación en nuestras vidas, Señor, que siempre nos rescatas de ese hoyo cenagoso, Padre Santo. Yo te alabo, Padre Celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias por este tiempo que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. Te rogamos, bendito Dios del cielo, que tú ministres el corazón de cada persona, Dios, de acuerdo con la necesidad particular de cada quien y el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, querida familia, entonces hoy nuestro tema es sanados para servir. Una vez nosotros hemos logrado la sanidad después de haber seguido esos 8 pasos que hemos estado enseñando y que dijimos la semana pasada que estaban contenidos en el Padre Nuestro también. Curiosamente los encontré también en las bienaventuranzas. Qué curioso, ¿verdad? Esto significa que la palabra de Dios siempre se va confirmando. Y en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 20, nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Bien, si hacemos un análisis de estas bienaventuranzas que Jesucristo las enseñó hace 2000 años, Él predicó el gran sermón del monte, que fue el sermón más importante de todo su ministerio, y comenzó diciendo: quiero darles 8 pasos para la felicidad, 8 principios que traerán restauración y felicidad a sus vidas. Y hoy vemos que esos 8 principios los llamamos las bienaventuranzas. Y hemos estado en esta serie por 8 semanas en nuestro proceso de restauración para tratar de vencer las heridas, los hábitos, los complejos que de alguna manera han afectado nuestra vida. Y al haber estudiado esta serie, pues me he sorprendido por la similitud entre los pasos que hemos definido para la restauración y las bienaventuranzas. Y de hecho las bienaventuranzas que Jesús enseñó hace 2000 años son simplemente un resumen de los pasos hacia la restauración que hemos venido estudiando. Y al cerrar esta serie deseo que vean lo que ha sido la base bíblica para todo lo que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Dice: felices los que conocen que son espiritualmente pobres, ¿no? Y este es el paso 1. Y esto significa: reconozco que no soy Dios, que no puedo tener todo bajo control, de que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Ese es el primer paso. Felices los que conocen que son espiritualmente pobres y que conocen que no tienen el poder para hacer los cambios que Dios desea hacer en sus vidas y que quizás lo han intentado en sus fuerzas, pero no lo han logrado. Y el segundo: felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Usted no tiene el poder de cambiar su vida, pero no se preocupe por eso. Dios le va a consolar. Él le dará el poder, que es el paso número 2, y es declarar que sinceramente creo que Dios existe y que le importo y que Él tiene poder para ayudarme en mi proceso de restauración. Felices los mansos. La mansedumbre significa bajo control, poder bajo control. No quiere decir que sea débil, significa fortaleza bajo control. Un semental que ha sido amansado y domado todavía tiene la misma cantidad de fuerza, pero una vez es suavizado y domesticado, es llamado un caballo manso. Es fuerza bajo control. Entonces, vemos que cuando nosotros logramos reconocer que Dios tiene el poder para ayudarnos, ¿no es cierto?, estamos muriendo a nosotros mismos y permitiendo que el Señor nos ayude. Y viene el paso 3 como consecuencia, y es hacer una decisión donde conscientemente decido entregar toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo, y de eso se trata la mansedumbre. Si se da este paso, usted puede llamarse manso, porque va a estar simplemente sujeto al Señor, así como un caballo brioso está sujeto a su jinete o a su amo. El paso 4 es la pureza de corazón. Y dice: felices los de corazón puro. ¿Y qué hacemos en el paso 4? Abiertamente examino y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y a otra persona en quien confío, con el fin de tener una conciencia limpia para tener un corazón puro. Y esto implica que voy a sacar toda la basura que está en mi corazón, y hacemos el ejemplo de cuántas veces sacamos la basura de la casa. Lo mejor es sacarla todos los días. Pero bueno, a veces no pasa el carro todos los días, pero un día de por medio, pero toca sacarla. Si acumulamos la basura en la casa, al término de 15 días, un mes, la casa va a estar apestando. De tal manera que es necesario sacar esa basura emocional que de alguna manera nosotros vamos creando en nuestro corazón.
El paso siguiente, dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Y en nuestro proceso de restauración debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Felices aquellos cuyo deseo es hacer lo que Dios quiere. Y esto significa que voluntariamente me someto a todo cambio que Dios desea hacer en mi vida y humildemente le pido que quite mis defectos de carácter. Bien, y el siguiente paso entonces lo encontramos en 2 versículos. Uno de ellos que habla de felices los misericordiosos, y esto implica que voy a extender mi misericordia a la gente que me ha hecho daño, y felices los pacificadores, que es a la gente que he dañado. Evalúo todas mis relaciones, ofrezco perdón a los que me han dañado y hago enmiendas por el daño que he ocasionado a otros, excepto cuando al hacerlo dañaría a ellos y a otras personas más. Así que tenemos que pedir la guía del Señor para poder hacer esto. Pero el propósito es restaurar relaciones. A veces nosotros no restauramos relaciones, simplemente cortamos y si te vi no me acuerdo. Y esto no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y vamos con el paso siguiente, que dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y esto es mantenerse firme, ¿no? La semana pasada vimos este paso, al cual llamo yo el paso del mantenimiento, ¿no? Acuérdense que un carro, cuando se lo compra, empieza a funcionar por un tiempo muy bien, pero necesita hacerle mantenimiento periódicamente. Si no le hace mantenimiento, cada vez se va a deteriorar más. Entonces, en este caso se trata de hacer mantenimiento a nuestra restauración y a las relaciones y a la restitución, lo que mantiene estos pasos, todos los 8 pasos. Y esto lo hacemos renovando un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, como lo vimos la semana pasada, lectura de la palabra, oración para conocer a Dios y su voluntad para nuestra vida y para poder tener el poder para realizar la voluntad de Dios. Y esta semana vamos a concluir esta serie con el último paso, y es, después de que somos sanados, Dios tiene un propósito para nuestra vida, y es sanados para servir. Cuando usted sirve al Señor después de haber sido sanado, realmente usted le está devolviendo un poquitico de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y es lo menos que podemos hacer, ser agradecidos con Dios y de alguna manera poner al servicio de Dios nuestro testimonio, que es lo más importante. Por eso el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Él quiere que nosotros testifiquemos de la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esto lo utilizará el Señor para ayudar a otras personas. Dios desea utilizar nuestras experiencias para ayudar a los demás. Él desea usarnos. Él quiere usarte también. Él quiere de alguna manera como reciclar el dolor de nuestra vida para beneficiar a otras personas. Usualmente pensamos que Dios solamente usa a la gente dotada y talentosa. Eso no es verdad. Dios usa gente ordinaria, común y corriente. Usualmente pensamos que Dios usa nuestra fuerza, nuestra capacidad. No, Dios dice, no quiero usar tu fuerza. Yo quiero usar tu debilidad. Esto es algo curioso, porque las personas no son ayudadas por su fuerza, son ayudadas cuando usted es honesto con respecto a su debilidad. Por eso en 2 de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando usted comparte su fuerza, ellos dicen, uy, tremendo, yo nunca voy a tener esa capacidad, ¿verdad? Pero cuando usted comparte su debilidad, ellos dicen, bueno, yo me identifico con eso porque yo tampoco puedo, ¿verdad? Y al compartir sus heridas, hábitos complejos y cosas de las cuales se ha estado restaurando, Dios desea usarlo. Y de eso se trata este último paso. Entrego mi vida para ser usada, para llevar buenas nuevas a los otros, a las demás personas. Entrego mi vida para el servicio de Dios. Y cuando entendemos eso, Dios usa nuestra debilidad y nuestro dolor y lo transforma en una bendición para otras personas y la vida toma un nuevo significado. Recordemos Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quiere eso. Ahora bien, recordemos que aquí habla de que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué se necesita para recibir el Espíritu Santo? En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. O sea, ¿qué es lo que necesitamos para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo solamente. Pedirlo, pídalo. Dígale al Señor, Señor, lléname de la presencia de tu Espíritu Santo. Pero cuando usted comienza a practicar este paso, entonces usted tiene una restauración genuina. Primero porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En segundo lugar, porque el Señor nos da el Espíritu Santo que nos fortalece en nuestra debilidad. Bástate mi gracia, dice 2 Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, decía Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos concede arrepentimiento. Y esto es muy importante, porque el arrepentimiento es la capacidad que tenemos nosotros de dejar nuestra vida de pecado, de alejarnos completamente de la tentación. Y en 2 de Timoteo 2:25 dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En cuarto lugar, el Señor nos libra de la tentación. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Porque Dios tampoco puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado de su propia pasión, de su propia concupiscencia, y es atraído y seducido hacia el pecado. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que también dará con la prueba la salida para poder soportarla. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos da el dominio propio y tenemos que usarlo. Necesitamos usar el dominio propio. Es un beneficio que nosotros tenemos como cristianos para poder seguir en obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Y la prueba de la restauración es cuando usted comienza a enfocarse fuera de usted mismo y comienza a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y eso significa que realmente se ha recuperado. Deja de ser algo absorbente, mis necesidades, mis heridas, mis problemas, y comienza a decir, ¿cómo puedo ayudar a otras personas? Y la prueba de la restauración es que usted desea ayudar a otros, no solamente permanecer enfocado en lo que le sucede. Y al concluir este proceso, debe preguntarse dos cosas. Primero, ¿por qué ha permitido Dios mi dolor? Y segundo, ¿cómo puedo ayudar a los demás utilizando esta experiencia? Y vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué Dios ha permitido el dolor? Y hay muchas razones, pero solamente tenemos tiempo para ver 4 razones en este tiempo. Primero que todo, Dios nos ha dado un libre albedrío y fue el producto de una elección. Dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto es lo que el Señor dice. Y sigue diciendo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. En Génesis también dice, ustedes fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo es que usted es como Dios? Dios nos dio una elección, nos dio la capacidad de elegir. Usted puede elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la maldad y la vida.
Dios dice que usted puede rechazarlo o aceptarlo. Es su elección. ¿Por qué? Porque Dios no quería un montón de títeres, Dios no quería un montón de robots. Él pudo habernos hecho sin tener libre albedrío, sin tener libertad para elegir. Él pudo habernos hecho en un lugar donde todos los días se postrara 3 veces y adorara. Y siempre hace lo que es correcto y nunca lo incorrecto. Él pudo habernos metido en una sociedad donde hay algunas costumbres religiosas y simplemente tenemos que actuar como robots. Pero Dios no quería personas que estuvieran sometidas. Dios quería personas que estuvieran libres, que lo amaran voluntariamente. No que al pito de una sirena todo el mundo tenía que dejar de hacer lo que sea y ponerse a adorar a Dios por un tiempo. No, Dios nos dijo, nos dio libertad para hacerlo cuando nosotros queramos hacerlo. Así que usted no puede decidir que ama a alguien a menos que tenga la oportunidad de no amarlo. No puede decidir que es bueno a menos que haya tenido la opción de no ser bueno, sino de ser malo. Así que Dios le ha dado una voluntad libre y una libre elección. El Señor nos mandó que escogiéramos el bien y que escogiéramos la bendición y que escogiéramos la vida. Ese es el mandamiento que el Señor nos dio, pero Él nos dio la libertad. ¿Qué nosotros escogimos? Esa voluntad libre no solamente es una bendición, sino que también es una responsabilidad, es una carga, porque algunas veces tomamos decisiones equivocadas y las decisiones equivocadas causan toda clase de consecuencias dolorosas en nuestras vidas. Y por lo que es bueno que sea libre y pueda elegir lo bueno, y por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. El Señor nos dio el Espíritu Santo ¿para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra toma de decisiones. Para que mientras nosotros estemos en comunión con Él, tengamos la guía del Espíritu Santo y no tomemos decisiones erradas, porque es muy difícil saber qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder, qué es lo mejor que yo debo hacer en un momento dado. Pero el Señor nos dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en la toma de decisiones. El problema es que tenemos que consultarlo. El problema es que tenemos que estar en permanente oración. El problema es que tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. Y si no, de nada sirve que usted tenga la intención de hacer las cosas para agradar a Dios si no le está consultando al Espíritu Santo lo que debe hacer en cada oportunidad. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, no estás bajo pecado, no hay riesgo de que cometas un pecado. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. De tal manera que teniendo al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no lo consultamos? Y tomamos decisiones en nuestra carne, de acuerdo con nuestras emociones, de acuerdo con nuestro intelecto, y sufrimos muchas veces las consecuencias de esas malas decisiones. Pero el hombre es así, tiende a ser autosuficiente. Pero el Señor quiere que seamos dependientes de Él. Bien, el Señor nos dio la libertad y podemos elegir, ¿verdad? Y a Dios no le gusta que suframos, ¿verdad? El dolor. Pero es parte del combo que viene con el libre albedrío, con la libre voluntad. El Señor nos da libre voluntad, pero también nos dio el Espíritu Santo. Y Dios no solamente nos da el libre albedrío a nosotros, Él se lo da a todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Entonces la ventaja de ser cristianos es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Algunas veces la gente no hace lo correcto y la gente se está dañando como una víctima inocente. Aquellos de ustedes que han sido dañados profundamente por su padre, por su antiguo cónyuge, por un maestro, por un amigo, un pariente, Dios pudo haber evitado que sucediera esa herida y todo lo que Él tendría que haber hecho sería quitarle la libertad a esa persona para que hiciera lo incorrecto. Pero si Él hubiera hecho eso, para ser justo, Él tendría que haberse quitado su libre albedrío también, porque acuérdense que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Entonces Él tampoco tendría que tener esa libertad. ¿Entienden el dilema? El problema es que al tener un libre albedrío,
somos bendecidos, pero también tenemos una carga, tenemos una responsabilidad. Y Dios dice, no voy a sobrepasar tu voluntad. O sea, Dios no puede negarse a sí mismo. Si nos dio la voluntad, Él no puede quitárnosla. Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros elegimos ir al infierno al rechazar todo lo que Él hace por nosotros. Él dice, te amo, te quiero que seas parte de mi familia. Pero si yo digo, no, olvídalo Dios, no me interesa. Levanto mi nariz y camino fuera de la puerta y no voy a culpar a nadie porque es mi decisión, es mi libre albedrío decidir que quiero hacer mi vida por mi propio criterio. Y ahí es el camino alfombrado para ir al infierno. Él usa el dolor también para llamar nuestra atención. Dios emplea el dolor como una luz de advertencia, como una alarma, como un timbre que dice alerta, alerta, algo está mal, ¿no? El dolor no es el problema, su depresión no es el problema, su ansiedad no es el problema, su temor no es realmente el problema. Todo eso es una luz de advertencia que dice que hay algo de problema en su vida y es simplemente un síntoma del problema. El dolor solamente dice que algo está drásticamente mal en mi vida. Es el megáfono de Dios. Dios nos susurra durante nuestros goces, pero nos grita en nuestro dolor. Despierta, algo está mal. Dios nos grita en nuestro dolor para que nosotros reaccionemos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo. El castigo purifica el corazón. No cambiamos cuando vemos la luz, pero sí cuando sentimos calor y nos estamos quemando. En 2 Corintios 7:9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, Él logró nuestra atención. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás iba en su camino y Dios le dijo, no, yo quiero que vayas por este otro lado. Así que le proporcionó un boleto de primera clase para hacer este crucero por el Mediterráneo, por el fondo del océano. Y en una clase especial, ¿no? En el vientre de una ballena, nada menos. Y finalmente cuando Jonás estuvo en ese aprieto tan terrible, dice en Jonás 2:7, cuando había perdido toda esperanza, una vez más volví mis pensamientos al Señor, ¿no? Y este es un gran versículo, ¿no? Dios usa el dolor para traer nuestra atención. Dios usa el dolor para enseñarnos también a depender de Él. Vemos el caso de Pablo, por ejemplo, que fue tan perseguido, ¿no? Él vivió situaciones supremamente difíciles, pero hay una evidencia en 2 Corintios 1, del 8 al 10, que dice, hermanos, queremos recordaros cuántas dificultades encontramos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios nos libró y nos librará de este gran peligro de muerte y confiamos que Él seguirá librándonos. Usted no entiende qué es lo que es Dios cuando usted sabe que Dios es lo único que tiene. Cuando ha perdido todo, cuando ha perdido la esperanza, cuando todo se desmorona, no sabe que Dios es todo lo que usted necesita para que se dé cuenta de que Él es todo lo que tiene y Él es el que lo va a sacar adelante. Así pues que necesitamos estar con Dios, es todo lo que necesitamos. Y si nunca ha tenido un problema, nunca sabrá que Dios puede resolver problemas. Dios permite que el dolor le enseñe a depender de Él. En Salmo 119, 71 dice, me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. La verdad es que algunas cosas solamente las aprendemos por medio del dolor. Y es el único camino por el que aprendemos. Lamentablemente el dolor es el maestro más grande del mundo. Y Dios se vale de todos los recursos para podernos enseñar. Él conoce cómo es nuestra arrogancia, nuestra terquedad, nuestra autosuficiencia.
Y recuerde que Dios nos enseña o por revelación de su palabra o nos enseña también por humillación. Tenemos que sufrir las consecuencias para darnos cuenta de que realmente debemos corregir nuestro camino. Ahora, tenemos que permitir que el dolor nos dé un ministerio para otros, porque Dios puede utilizar ese dolor para empoderarnos en un ministerio. Pero para eso necesitamos ser humildes, necesitamos ser sensitivos a las necesidades de otros, tenemos que ser simpáticos, tenemos que ser empáticos más bien con las demás personas. Y de eso se trata este último paso, entregarle nuestra vida al Señor para el servicio de los demás, para ayudarle a los demás. Y la verdad es que el dolor nos prepara para servir. En 2 Corintios 1:4 él dice, Él nos consuela en todos los sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado. ¿Por qué Dios lo hace? Para que cuando otros estén en problemas, necesitando nuestra condolencia, nuestro ánimo, podamos brindarles la misma ayuda y consuelo que Dios nos ha dado. De tal manera que esto se vuelve un proceso de multiplicación. Dios lo hace una vez con nosotros y nosotros podemos hacerlo con las demás personas. Ese mismo trato que yo hubiera querido recibir cuando estuve en esa experiencia es el que yo voy a poder darle a una persona que está en esa situación difícil. Todos necesitamos restauración de algún tipo, ya sea restauración mental, física, espiritual, social, emocional, etc. Todos tenemos heridas, todos tenemos hábitos, tenemos complejos que queremos dejar. Nadie es perfecto. Pero, ¿quién puede ayudar mejor a un alcohólico que alguien que ha luchado con el alcoholismo y que lo ha superado? ¿Quién puede ayudar mejor a una persona que está tratando con el dolor del abuso que alguien que fue abusado y que Dios le ha sanado? ¿Quién puede ayudar mejor a alguien que ha perdido su trabajo y que está en bancarrota que alguien que ha perdido su trabajo y que cayó en bancarrota, pero que con la ayuda de Dios salió adelante y lo superó? ¿Quién puede ayudar de mejor manera a unos padres que tienen un hijo adolescente que está involucrado profundamente en una relación sentimental con una pareja que tenga algunos problemas que usted no quiere que sea lo mejor para su hijo, esa relación? ¿Quién puede ayudar mejor a esa persona que unos padres que han vivido alguna situación similar con sus hijos? De tal manera que el Señor utiliza nuestro dolor para ayudar a los demás, para que nosotros, una vez sanados, podamos servirle a otras personas. Dios quiere usar y reciclar ese dolor en nuestra vida para ayudar a los demás. Pero tenemos que ser abiertos y tenemos que ser honestos. Si usted guarda esa herida para usted mismo, la está desperdiciando. Pero si usted la expone ante el Señor, sigue estos 8 pasos, ¿no es cierto? Y después de ser sanado, empieza a servirle a personas que han tenido problemas similares a los suyos, va a estar reciclando su dolor en vez de estarlo reciclando sin sanar, haciéndose cada vez más daño. Dios nos dio a mi esposa y a mí un ministerio para ayudar a personas en problemas matrimoniales y ha sido una bendición. Y ha sido una bendición y hemos podido ayudar a muchas parejas a restaurar su relación. Pero esto vino también como consecuencia de que tuvimos tiempos difíciles también en nuestro matrimonio y pudimos superarlo con la ayuda de Dios, ¿no? Dios nos ayudó por medio de Él, de la palabra, por medio de oír testimonio de otros cristianos, y eso cambió nuestro matrimonio y lo hizo lo que es hoy. Así que aprendemos por medio de las heridas de otras personas. De tal manera que es muy importante que nosotros entonces dispongamos nuestro corazón para servirle al Señor en un área que el Señor ya nos ha sanado. Vemos historias en la Biblia que son muy fuertes, como la historia de José, que fue maltratado. La gente cometió cosas increíbles contra este muchacho, era un buen muchacho. No se merecía ese dolor en su vida. Pero un día todos sus 11 hermanos decidieron deshacerse de él y lo vendieron como esclavo. Y luego regresaron a su casa y le dijeron a su padre que él había sido devorado por una fiera y le mostraron sus ropas untadas de sangre.
Y esto es realmente producto del pecado y de una familia disfuncional. Él fue vendido como esclavo y fue llevado de Israel a Egipto, a una nación extranjera, donde ella estuvo sirviendo. Y trabajaba en este lugar guardando su vida pura, pero la esposa de su amo trató de seducirlo. Y él dice que eso no era correcto. Así que ella lo acusa de violación falsamente y fue enviado a prisión. Y toda la vida de este muchacho es cuesta abajo. Hasta llegó a la cárcel después de haber sido vendido como esclavo. Pero Dios sabía exactamente lo que él estaba haciendo, pidiéndole una posición que lo llevó a una segunda posición en el comando de Egipto. Y Dios lo usó, no solamente para salvar a una, sino 2 naciones de la destrucción y de la hambruna. Porque más tarde sus hermanos llegaron a él para obtener alimento, esperando que quizás le cortaran la cabeza. Pero en Génesis 50:20 dice que José dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vimos, para salvar la vida de mucha gente. Dios es mucho más grande que esas personas que nos hacen daño. No importa lo que otras personas le hayan hecho, Dios puede cambiarlo y usarlo a usted para hacer bien a los demás. Dios nunca desperdicia una herida, pero usted puede desperdiciarla si no aprende de esto y la comparte con otras personas. ¿Cómo pueden otros ser bendecidos si usted no comparte con ellos los problemas que está atravesando para animarlos, como lo hizo usted con la ayuda de Dios? Dios usa nuestro dolor para que podamos ayudar a otras personas, y de eso se trata este paso, porque usted, cuando está ayudando a los demás, usted no está procesando esa situación que vivió, y ese dolor que antes sentía es un dolor que ya no lo siente, y puede ver con gozo y con alegría cómo el Señor sanó las heridas de su corazón. Primera de Pedro 3:15 dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios. Él es Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esta es la base para este paso: estar siempre listos a dar una respuesta a todo el que nos pida razón de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero tenemos que hacerlo con amabilidad, con respeto, con consideración. Necesitamos estar preparados para dar una respuesta. Cuando nos pregunten cómo sucedió en su vida, cómo fue que usted dejó el alcohol, cómo fue que dejó el adulterio, cómo se recuperó, cómo dejó las mentiras, cómo dejó el robo, cómo dejó la pornografía, cómo se ha recuperado. Así que prepárese. Y para prepararse le quiero hacer una sugerencia. Primero que todo, necesita hacer una lista de todas las experiencias que ha tenido en su vida, ya sean buenas o malas. Unas que haya causado y otras que le hayan causado. Haga una lista de todas esas experiencias y luego pregúntese: ¿qué aprendí de cada una de estas experiencias? ¿Cómo Dios me ayudó a superar este tiempo difícil? Y pídale a Dios y pregúntele: Señor, ¿cómo me ayudaste a pasar este tiempo tan difícil? Y luego escriba la historia en un papel. ¿Por qué? Porque los pensamientos que se van desenredando cuando pasan a través de los labios y de los dedos. Escríbalo. Y luego pregúntese usted mismo: ¿quién se podrá beneficiar más al escuchar mi testimonio? Y la respuesta es: las personas que están pasando en ese momento por lo que usted ha experimentado. Personas que están un poco atrás en su proceso. Y usted le dice a Dios: Señor, estoy disponible. Así pues que usted tiene que estar listo. Pero si usted está listo a compartir las buenas nuevas de Dios acerca de cómo Dios ha trabajado en su vida, créame que Dios lo va a usar. Hay personas que necesitan escuchar su historia por todo el mundo,
quienes están atravesando situaciones que usted en este momento está experimentando, pero necesitan que haya alguien que ya superó eso con la ayuda de Dios y le dé esperanza. Algunas veces Dios quiere que usted tome la iniciativa y este es un llamado a la intervención, ¿no es cierto? En Gálatas 6, 1, 2 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice también: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguien es vencido por el pecado, humildemente ayúdele a volver al camino correcto, recordando que la próxima vez puede que sean ustedes quienes sean los que estén en camino incorrecto. Compartan los problemas y las dificultades con otros y así obedecen el mandamiento del Señor. Vea lo que es un mandato. Dios no dice: oye, es una buena idea si acaso compartan. Un mandato es: hazlo, ¿verdad? Y aquí el Señor nos está diciendo: hazlo. Y si usted es un creyente, debe compartir los problemas y las dificultades con otras personas. Es un mandato. Si no lo está haciendo, no está obedeciendo a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo vas a compartir tu historia? Pues voy a hacer algunas sugerencias para compartir nuestra historia, porque siempre tenemos una historia que contar. Y Dios no quiere desperdiciar ninguna herida ni ninguna mala experiencia que nosotros hayamos vivido. Y para compartir, según este texto que vimos, es que primero que todo tenemos que ser humildes. Porque todos estamos en el mismo bote, todos estamos en el mismo barco, todos somos compañeros de lucha. Y cuando usted comparte su historia, cuando usted testifica, es básicamente un mendigo a otro mendigo, donde le está diciendo dónde encontrar pan. Usted no está diciendo todo está bajo control, porque no es así. Usted está tratando de tener todo en orden, pero usted está en el camino de la restauración, y al estar tratando de tener todo en orden, sea humilde y diga: estamos juntos en esto. Esto fue lo que me sucedió. Y sea real, sea honesto con respecto a sus heridas y a sus fallas. Hemos visto los 7 pasos en estos días, pero el Señor quiere que demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es necesario que lo compartamos con otras personas. Indudablemente se requiere valor para compartir problemas reales y verdaderas soluciones sin sentirnos mal o culpables al respecto. Y estamos comprometidos en mantener esa atmósfera de aceptación en nuestra iglesia. Usted ayuda a otros siendo honesto con respecto a sus heridas. Y eso le ayuda a abrirse y a ser honesto. Y otro aspecto asombroso es que cuando usted comparte su historia, eso le da esperanza a ellos y además le da sanidad a usted y le blinda su sanidad. Cada vez que comparte su historia con alguien, se hace un poco más fuerte, es sanado un poco más y comienza a crecer. Las personas se vinculan a la iglesia por el dolor que tienen, pero se quedan en la iglesia por su crecimiento. Y esto los mantiene creciendo en sus vidas. Ahora, no voy a dar un sermón, solamente comparta su historia. Dios desea que usted sea un testigo, no un abogado defensor. No discuta con nadie con respecto al cielo, no obligue a nadie a ir al cielo, solamente comparta su experiencia. Y voy a hacer un breve resumen, ya que estamos terminando hoy los 8 pasos, voy a hacer un breve resumen de cada uno de los pasos. Primero, reconozco que no soy Dios, que me doy cuenta de que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Dios nunca me ha estorbado para que no cometa un error. Él es un caballero. Él no se entromete donde no le piden que lo haga. Él nos ama tanto como para permitirnos hacer cosas, protegernos y dejar que tomaran nuestras propias decisiones y cometer nuestros propios errores, conociendo que cuando finalmente caigamos en los errores y vivamos el dolor, Él usará todos nuestros recursos en nuestra vida para poder desarrollar su plan con nuestra vida. El paso 2 dice: sinceramente, creo que Dios existe y que le importo y que Él es el que tiene poder para ayudarme en mi restauración.
Y fue aquí donde realmente la gente empieza a tomar esperanza. Finalmente es donde entendemos el amor incondicional de Dios, ¿no? Hoy mi vida con Cristo es una esperanza sin fin. Ayer mi vida con Él era un fin sin esperanza quizás, ¿verdad? El paso 3 consiste en elijo entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y al control de Cristo. Tenía que cambiar mi definición de fuerza de voluntad porque la mía me dejaba vacío y desesperanzado. Cambié por eso la disposición de aceptar el poder de Dios para mi vida y trabajé los primeros 3 pasos y le dije, Dios no puedo, Dios no pude. Y tomé la decisión de permitir que Él obrara un día a la vez. El paso 4 es abiertamente examino y confieso mis faltas a Dios, a mí mismo y a otra persona en quien confío. Encuentre un mentor en restauración. Aquí nosotros estamos dispuestos a apoyarle si nos quiere dar el honor de serlo. Y un mentor es alguien que amablemente lo va a guiar a través de los pasos por este proceso de restauración. Y es luego de dar este paso que somos capaces de confrontar la verdad y aceptar el perdón de Cristo para nuestra vida. Y aceptar la obra maravillosa del Señor que nos saca de la oscuridad de nuestros pecados, de nuestros secretos, hacia una vida plena. El paso 5 es voluntariamente me someto a cualquier y a todo cambio que Dios desee hacer en mi vida. Y esto implica que tengo que soltar y permitir que Dios obre. No fue lo mucho que cambió en mi vida, sino fue todo lo que cambió en mi vida. Tuve que permitir que Dios transformara la naturaleza, la condición, la identidad de mi mente. Tuve que aprender a regocijarme en un progreso pausado, en mejoras en la paciencia. Algunas veces no podía ver por mí mismo, pero otros podían ver algunas cosas en mí y me lo comentaban. Y fue durante ese tiempo que Dios me dio esa definición de humildad. Mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder es más fuerte cuando tú eres débil. Y ahora me siento fuerte cuando estoy débil. Porque el poder de Dios se glorifica en mi debilidad, como decía Pablo. Y el paso 6 es evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a los que me han dañado y hago enmiendas por el daño que he causado a otras personas, cuando sea posible, sin esperar nada a cambio, ¿no? Dije que este era mi paso favorito. No fue el más fácil. Las enmiendas más especiales que tuve que hacerlas con mi esposa. Y simplemente le dije que lo sentía mucho por todo el dolor y el daño que había causado en su vida. Y que si había algo que pudiera hacer, solamente me lo pidiera. Luego de meses de mi intención de separación, había comenzado a ver los cambios que Dios estaba haciendo en mi vida. Y Monse y yo comenzamos a trabajar con sinceridad en nuestros problemas y realmente por primera vez en mucho tiempo comenzamos a trabajar juntos. 5 meses después Dios abrió nuestros corazones y renovamos nuestros votos. Y esto es algo que solamente proviene de Dios. El paso 7 es reserve un tiempo a solas diariamente con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia, oración para conocer a Dios y su voluntad para su vida. Dios nunca desperdicia una herida, acuérdese. Qué bendición es llamado a servirle a Dios en la iglesia. Es una bendición y es un privilegio. Oramos para que usted también pueda ser capaz de pasar el resto de su vida practicando el paso 8. Rindo mi vida para ser usada por Dios, llevando las buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras, con mi testimonio. Y quiero desafiarlo a dar estos 4 pasos de acción. Primero, si todavía no ha comprometido su vida a Jesucristo, hágalo hoy. ¿Qué está esperando? La tragedia más grande sería que usted fuera por el camino a través de esta serie de charlas, escuchara todas estas grandes verdades y la esperanza que ellas traen y no hacer nada al respecto, como cruzar la línea y entregarle la vida a Jesús. Si no lo ha hecho, yo quiero invitarlo a que lo haga ahora mismo.
Y solamente tiene que hacer una pequeña oración que dice: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un siervo tuyo, Señor. Hoy acepto la muerte de Jesucristo como pago suficiente por mis pecados. Y te pido, Señor, que tú me limpies de toda contaminación de carne y espíritu. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Y que me hagas un hijo de Dios. Te ruego que me llenes de la presencia de tu Espíritu Santo y que borres de mí todas mis rebeliones y mis pecados, Señor. Y que la gracia tuya me acompañe desde ahora y para siempre. Te pido, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu amor. Amén y amén. Pero algo más importante, o algo muy importante que usted debe hacer, es también escribir su historia. De tal manera que tome algo de tiempo, siéntese, medite, qué es lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo, y cómo Él usa todas esas cosas para ayudar a otros. Y en tercer lugar, comprométase con la familia de la iglesia para apoyo. La asistencia no es suficiente para la restauración. No es suficiente venir a la iglesia cada domingo. Usted necesita un compromiso y necesita relacionarse con otras personas con quienes compartir su vida y sus experiencias. Pero pídale a Dios que le dé a alguien con quien pueda compartir su historia para compartir las buenas nuevas de cómo Dios puede hacer la diferencia en la vida de alguien. El mundo está lleno de personas que necesitan su historia. Si no la cuenta, ¿dónde la van a escuchar? Usted, la única Biblia que algunas personas van a poder leer, usted va a ser esa única Biblia. Y no podrán ser alcanzadas por esta iglesia seguramente si no lo escuchan. Pero usted tiene una historia que puede alcanzarlos, con las que ellos pueden identificarse. Dios desea usarlo. No necesitamos más evangelistas en la televisión, ya tenemos muchos. Lo que deseamos es que comparta su historia con gente normal, porque usted puede alcanzarlas, los conoce sus situaciones. Y usted puede involucrarse un poco en su vida, hacer causa común con ellos, orar con ellos, apoyarlos. De tal manera que tome la decisión y empiece a servirle al Señor. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú no desperdicias, Señor, ningún dolor, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque hoy, Padre Celestial, podemos reconocer, Señor, que tú nos has sanado para que podamos seguirte y servirte, Padre Celestial. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, queremos ratificar que te entregamos nuestra vida a ti, Señor, y que nos ponemos, Señor, a tu disposición, Señor, para servirte en lo que tú necesites, Señor. Y en especial, Padre Santo, disponemos nuestro corazón para ser testigos de la obra maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, por este proceso de restauración que hemos vivido, Señor. Y gracias te damos también, Padre Celestial, por cada una de estas enseñanzas y cada una de estas promesas que tú has impartido en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos fortalezcas, Señor, y nos ayudes a ser tus siervos, Señor, y que la gracia tuya nos acompañe desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado en este día con nosotros. Les amamos y esperamos que muy pronto traigan a la iglesia esos frutos de la predicación y de la enseñanza y el compartir sus experiencias, porque el Señor le va a dar muchos discípulos que pueden aprender de su vida y de su experiencia y de cómo Dios le ayudó a salir adelante. Bueno, quiero recordarles que seguimos nuestros devocionales todas las noches a las 8 de la noche vía Zoom y usted puede ingresar identificándose con el ID que aparece a continuación. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.
volví a nacer. La salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti, soy libre, ser exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti, soy libre, sé exaltado, en ti, soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba.